Uno de los aspectos más interesantes y entretenidos del trabajo de campo es el desarrollo y la recopilación de información a través de encuestas y entrevistas. Las encuestas y entrevistas son realizadas a fuentes primarias, por lo tanto, antes de realizar una encuesta o trabajo de campo, debemos tratar de agotar todas las instancias de fuentes secundarias y en base a la información faltante de la información secundaria, entonces procedemos a realizar nuestras encuestas o entrevistas. Para esta actividad debemos siempre realizar una planificación, presupuesto y determinar los tiempos, ya que es muy importante el rango del tiempo en que uno desarrolla la encuesta como el momento en que uno la desarrolla. Básicamente podemos definirla como instrumentos para recabar información de la muestra. Estos instrumentos pueden ser y deben ser alineados con la necesidad y los objetivos de la investigación de mercado. Algunas formas que tenemos serían, por ejemplo, lo que son las entrevistas personales, que tienen una gran fortaleza porque el contacto directo entre el entrevistador y el entrevistado permite profundizar mucho sobre los temas que estén de interés. También están entrevistas telefónicas o a distancia. Hoy día también tenemos todo lo que son las entrevistas vía telefonía móvil, vía mail, vía sistemas web, entrevistas vía correo tradicional. Todo depende mucho de las características de la muestra, ¿verdad? Otro aspecto también que podemos hacer una encuesta es mediante la observación, es decir, observar a los sujetos comportarse normalmente, ya sea a través de un focus group o ya sea directamente a través de su actividad. Podemos observarlo e ir tomando nota de su actividad. También, ¿verdad?, aquí podemos cometer errores que nos van a afectar en el resultado de nuestra investigación. Los errores que se producen en las encuestas son errores evitables, por lo tanto se debe trabajar para que estos se reduzcan y se mantengan en niveles cercanos a cero, sino en cero. Una de las características es la selección de la muestra, que efectivamente la encuesta no se realice a elementos que están considerados dentro del marco muestral. Otro tipo de errores son en la entrevista misma, ya sea el entrevistador no está preparado adecuadamente, el instrumento no es adecuado a la forma en que se está tomando, o existe un bias en relación a la encuesta. Algunas cosas es importante, ¿verdad?, la relación del encuestador con el encuestado para evitar ese tipo de problemas. Una buena formulación de las preguntas de tal manera de que se pueda extraer la información que se requiere, ya que se debe centrar que todo lo que estamos tratando de hacer es recopilar información para completar la investigación de mercado. Registrar las respuestas de manera adecuada, de tal manera de evitar tener problemas para recodificarlas, decodificarlas, y obviamente una de las cosas que hay que controlar es el fraude, ya que en algunas oportunidades los encuestadores se les paga, por ejemplo, por encuesta. Entonces ese tipo de forma de trabajo podría perfectamente incurrir en la posibilidad de algunas actividades no éticas por parte de los encuestadores. Hoy día tenemos muchos servicios en línea de encuesta, por ejemplo SurveyMonkey o iEncuesta, como algunos ya lo deben conocer. Entonces esto permite inclusive facilitar todo lo que es el proceso de confección, recolección de información. El detalle o el tema que hay que considerar también es la tasa de respuesta de las diferentes encuestas. Un aspecto importante, ya armando directamente la encuesta, hay que primero que todo considerar cuál va a ser el medio que se va a desarrollar, porque es diferente la encuesta que se desarrolla a nivel personal que la encuesta que se manda vía correo electrónico o la encuesta que se envía vía teléfono celular. Entonces es importante asociar el medio a la cantidad de preguntas que vamos a realizar. Hay que considerar que mientras más preguntas se hagan, menor es la posibilidad de que el encuestado la termine, porque se cansan y ya no te quieren contestar más preguntas. Otro aspecto importante es el grado de interés que podría tener la encuesta para el encuestado. En ese tipo de situaciones, mientras más interés
haya del encuestado en relación al tema que se está investigando, mejor podría ser la tasa de respuesta. Y al revés también, si estamos haciendo una investigación sobre algún tema que no tiene mayor interés o el encuestado no detecta el interés que le podría tener, entonces obviamente nuestra tasa de respuesta podría ser bastante menor. Al iniciar la planificación, debemos iniciar con el libro de códigos. Este libro de códigos dependerá mucho de cuál es el software o cuál va a ser la aplicación que vamos a utilizar para la encuesta. Porque la idea aquí es que una vez que esté realizada la encuesta podamos volcar toda esa información dentro de estas plantillas, ¿verdad? De tal manera de que puedan ser rápidamente procesadas y generar la información y los estadígrafos que nosotros estimemos necesarios. La encuesta propiamente tal, siempre debe partir con una solicitud de colaboración por parte del encuestado. Hay que entender que el encuestado nos va a regalar a nosotros su tiempo, su conocimiento para responder a nuestra encuesta. No es de su interés la encuesta, es de nuestro interés la encuesta. Entonces, siempre partir, ¿verdad?, solicitando la colaboración. Y por ende, al terminar la encuesta, siempre también agradecer la colaboración que se nos prestó. En relación a la estructura de las preguntas, tenemos que ir de preguntas sencillas a preguntas complejas, de lo fácil a lo difícil. También tenemos que tener cuidado de no generar sesgo, ya sea por la posición de la pregunta o inclusive la posición de dentro de las mismas alternativas de respuesta. Dentro de las preguntas también está la forma en que se puede codificar. Aquí tenemos la posibilidad de desarrollar preguntas abiertas, es decir, que el encuestado puede responder cualquier cosa que quiera, o preguntas cerradas, donde las respuestas son más bien acotadas a ciertas cosas específicas. Cuando no tenemos nociones claras de qué es lo que podría estar en la mente del encuestado, sí podríamos desarrollar preguntas abiertas, pero estas son más difíciles de codificar, porque ahí tenemos que buscar cuáles son los elementos clave. Las preguntas cerradas son más fáciles de codificar y decodificar, lo que permite mayor rapidez. Por lo tanto, si necesitamos también un proceso de mayor rapidez, necesitaríamos también desarrollar preguntas cerradas. Las preguntas cerradas pueden ser dicotómicas, por ejemplo, verdadero o falso, si no, blanco o negro, puede ser dicotómica, o podrían ser también más abiertas de selección múltiple. En general, mientras más alternativas de respuesta haya, más se va a parecer a una pregunta abierta, mientras menos, más se va a parecer a una pregunta dicotómica. No hay una regla de cuántas alternativas debería tener una pregunta, pero debe tener tantas como sea necesario para poder analizar adecuadamente la variable. Una alternativa dentro de estas también es la posibilidad de que algunas preguntas tengan solo una respuesta o que uno pueda escoger varias respuestas simultáneamente. También eso hace un poco más complejo el tema del análisis, pero también lo hace más entretenido y más interesante. Una vez que uno ya tiene su encuesta más o menos armada, ¿verdad?, antes de probarla directamente en la muestra, uno debe hacer pruebas y repruebas en personas, ¿verdad?, que podrían ser parte de la muestra pero que no la van a hacer, de tal manera de verificar si se entendió claramente el motivo de la encuesta, si se entendió claramente cada una de las preguntas, si se entendieron cuáles eran las posibilidades de respuesta, si se consideró larga, corta o qué es lo que se podría mejorar. Hay que probarla mucho, de tal manera de que llegar a hacer la encuesta efectiva en el mercado con la fortaleza adecuada, de tal manera que tengamos respuestas adecuadas que nos puedan resolver las variables que estamos buscando. Buena suerte en su trabajo de campo.